métodos de fijación, se observan los vasos originados de los vasos circunflejos en torno al cuello que se dirigen a la cabeza femoral. ¿Sí? Observen esto, es en el adulto. Observen cómo llegan estas arterias hasta la cabeza femoral. Pero vean que la contribución de arterias que ingresen por el ligamento redondo es mucho más pobre y mucho menos importante que este origen vascular. ¿No? O sea que lo más importante desde el punto de vista vascular para la cabeza femoral y la articulación son las arterias circunflejas en torno al cuello femoral. Ingresamos al capítulo más complicado, porque es una articulación complicada para comprender su anatomía funcional. Vamos a dividir la anatomía funcional en dos capítulos. Vamos a hablar por un lado de la estática de la articulación y por otro lado vamos a hablar de la dinámica, que es donde vamos a hablar y estudiar a los músculos y sus funciones. En la estática, primero que nada tenemos que hablar de qué es lo que nos permite a nosotros estabilizar a esta articulación en su posición. Y vamos a hablar de estabilización en dos sentidos: una estabilización transversal y una estabilización anteroposterior. En este sentido, los músculos juegan un rol preponderante, ¿sí?, en la estabilización. Para la estabilización transversal, ustedes lógicamente tienen que partir de grupos musculares antagonistas que tengan la capacidad, uno por un lado, de contrarrestar aquellas fuerzas que tienden a que la cadera se abra y el fémur quede en abducción. Pero por otro lado, tiene que haber músculos que contrarresten que la cadera y fundamentalmente el fémur vayan hacia adentro en abducción. Para eso vamos a disponer de músculos aductores potentes, aductores, en particular el aductor mayor, que juega un rol fundamental en la estabilización transversal, ¿sí?, oponiéndose a la apertura, a la abducción femoral. Y por otro lado, tenemos que destacar este músculo, que es el glúteo medio, como factor también de estabilización transversal. Cuando nosotros estamos caminando con los dos pies apoyados en el suelo, estos dos grupos musculares van a ayudar a que la estabilización de la cadera permita que el paso de la marcha se efectúe sobre una misma línea y no haya oscilaciones mayores de la cadera. Ahora, imaginemos que estamos en un solo pie. ¿Cuál les parece a ustedes que son los músculos más importantes en la estabilización de la cadera cuando estamos en un solo pie? ¿Y por qué les parece? ¿Por qué les parece? Ustedes al palparse el glúteo medio lo sienten, contraerse fuertemente cuando están en el pie. ¿Por qué les parece? Sí, porque cuando terminas un pie transferís un apoyo al otro y el centro va a quedar por fuera de la cabeza. Exactamente, porque el centro va a quedar por fuera, la verdad, de la línea. Como Martínez, muy bien la expresión la clase. Pero ahora tenemos que hablar de factores de estabilización anteroposterior. Y en este sentido vamos a destacar un músculo muy potente, el músculo más potente del cuerpo humano, que es el músculo glúteo mayor, el principal músculo que favorece la estabilización en el sentido anteroposterior de la cadera. Y por otro lado, a los músculos que nosotros llamamos isquiotiliosurales o isquiotilioperoneos, que son músculos biarticulares que van a pasar por dos ejes articulares, el de la cadera y el de la rodilla. Pero, ¿qué les parece a ustedes? La función de los isquiotiliosurales en la estabilización, ¿cuándo va a ser más importante? ¿Cuando la rodilla esté en flexión o en extensión? ¿Por qué?
cuál es la función de los isquiotibiales mesurales para la rodilla. Cuando se contraen, ¿qué hacen con la rodilla? Flexionan. Por lo tanto, su potencia como estabilizadores de la cadera va a ser mayor cuando no tienen que actuar sobre la rodilla en sí, cuando no tienen que partir de la flexión. Ahora vamos a entrar dentro de la estática a la arquitectura, y gran parte de esto seguramente también lo vieron en la clase pasada, en la arquitectura, y vamos a hablar de los sistemas ojivales del fémur próximo. La epífisis superior del fémur está formada en gran parte por tejido esponjoso, además de tejido compacto. Y este tejido esponjoso es un excelente distribuidor de fuerzas, ¿sí? Este tejido óseo esponjoso va a estar organizado en trabéculas que van a permitir la distribución de fuerzas desde el acetábulo y la pelvis hacia el miembro inferior. Vamos a destacar un sistema principal formado primero por estas fibras que van desde la mitad superior de la cabeza femoral hasta la cortical interna de la diáfisis, que se observan acá, que forman el pilar de sustentación, ¿sí? Que tiene su inserción en este punto muy grueso de la cortical interna, que es el espolón de Merkel, que es una zona muy densa de la cortical diafisal. Seguidamente vamos a destacar esta otra serie de fibras que se originan del sector inferior, que son las fibras arciformes de Galois y Busquet, ¿sí? Fibras arciformes de Galois y Busquet. ¿Ah? Ahora lo van a ver escrito. Esos son los factores principales, el sistema principal de trabéculas. Luego describimos la presencia de trabéculas de carácter accesorio que van del trocánter menor al trocánter mayor y que forman el fascículo trocanteriano o as trocanteriano. O sea que tenemos el as arciforme, el as de sustentación y el as trocanterio. ¿Qué entendemos nosotros por sistemas ojivales? ¿Qué es una ojiva? ¿Qué es una ojiva? Es una cúpula. ¿Ah? Es una cúpula. Y esa cúpula tiene un punto que es el punto más alto, que es el punto de mayor resistencia. Y tiene dos pilares donde se apoya que le ofrecen resistencia. Acá tenemos una ojiva. Estas ojivas se forman en los entrecruzamientos de los haces. Acá tenemos un entrecruzamiento muy importante del haz de sustentación y del haz arciforme a este nivel, que forma una de las ojivas más importantes para la cabeza femoral. Y luego tenemos otra ojiva, que es esta, donde se produce el entrecruzamiento de las fibras arciformes con el fascículo trocánter. Entre ambas ojivas que ofrecen la resistencia, existe una zona débil, donde no hay entrecruzamiento, y donde esta zona débil es la que yo tengo que recordar como zona de fundamental importancia en las fracturas de cadera. Esta es la zona de fractura de cadera. O sea que la fractura de cadera es en realidad una fractura del cuello. En la osteoporosis, el factor principal que se afecta es justamente acá, los entrecruzamientos. Estos entrecruzamientos de las ojivas son lugares muy específicos donde se va a producir pérdida de masa ósea en la osteoporosis. Acá lo ven con claridad. ¿Cuál es este pilar? ¿Qué pilar es?